Deuteronomios 4, verso 32, vamos entonces a leer la palabra del Señor. Yo le invito a que estemos de pie y podamos entonces juntos leer estos textos. Dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como oído. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego, como tú has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Señor, te damos gracias una vez más, bendecimos tu nombre, Dios. Eres bueno, maravillosamente bueno, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia. Aquí estamos, Señor, una vez más. Oh Dios, reconociendo, mi Dios, tu misericordia. Dependemos de ti una vez más, mi Dios. Usa estos labios de barro para que tu palabra corra con poder y sea glorificada, Señor. Danos la salud, Señor, para predicar tu palabra esta mañana, en tu nombre, Jesús, Dios. Amén. Siéntese, por favor, tenga la voluntad. Muy bien. Bueno, hemos iniciado entonces un ciclo de enseñanzas para nosotros bastante importantes, interesantes, porque iniciamos entonces hablando de conociendo el ser de Dios. Entonces estábamos hablando un poquitico de penetrar un poco en esta doctrina que para nosotros es trascendental. Estábamos mirando que hay una diferencia entre el ser y el existir. Aunque cuando usted mira cualquier tipo de teología, entonces aparece igualmente la palabra existir. Existir hablando de todo, inclusive de Dios. Pero estábamos diciendo entonces que existe lo que tiene comienzo y lo que tiene fin. Y que en ese orden de ideas la creación existe, creación terrena. En ese orden de ideas la creación angelical existe, con la diferencia de que los seres angelicales fueron creados para ser inmortales, igual que el hombre fue creado para ser inmortal. Pero cuando hablamos entonces de el ser de Dios, entonces dijimos que implica plenitud, totalidad absoluta, infinitud, sin principio y sin fin. Hablamos entonces que en ese orden de ideas no podemos posicionar a Dios, porque Dios pues lo llena todo, no va ni viene. En Él está contenido absolutamente todo. Hablamos un poco de que la palabra del hombre a través del lenguaje trae al presente lo que existe, pero la palabra de Dios es distinta, trae al presente lo que no existe, llama las cosas que no son y las trae a existencia. En ese aspecto entonces dijimos que el único que puede crear es Dios, y crear en cualquiera de los tres aspectos: la creación que aparece en Génesis 1, la creación del hombre como tal y la creación de una nueva criatura. Eso es producto
exclusivamente de Dios. Y decíamos entonces que, y con lo que estamos mirando los lunes, el verbo para, que es el que se utiliza para hablar del único Dios que puede crear. No hay otro que puede crear. El ser humano está diseñado para descubrir lo que está creado, pero Dios es el que puede crear. Vimos entonces la diferencia entre comprender a Dios y conocer a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Entonces dijimos que cuando hablamos de comprender, en el caso de Dios, entonces estábamos mirando si pudiésemos nosotros explicar su naturaleza íntima. ¿Qué hace a Dios? Estábamos mirando eso y estábamos entonces lo que es Dios. Estábamos diciendo que Dios en ese orden de ideas es inmensurable. Es decir, no es posible comprenderlo porque no es posible que lo finito penetre en lo infinito. Pero sí podemos entonces conocerlo. El cambio del sonido. ¿Atrás me escucha bien? Bueno, muy bien. Entonces dijimos que en ese orden de ideas Dios es inmensurable. Muy bien. Pero sí podemos conocerlo. Entonces dijimos que sí se puede ¿qué? Conocer. Y que para conocerlo, entonces nosotros vamos hasta donde Dios nos permite que nosotros lleguemos. No podemos ir más allá de donde Dios no nos permite ir, porque no es por nuestra capacidad. Decíamos entonces que cualquier estudio sobre cualquier ciencia hoy, el hombre estará por encima de lo que va a estudiar, pero cuando hablamos de la teología, entonces estaremos siempre por debajo. El hombre no puede penetrar en lo que no puede penetrar, en este caso en Dios. Nosotros vamos hasta donde Dios nos permite llegar. Y vimos entonces que su revelación está en dos líneas: una revelación general, y la misma creación muestra que Dios es real, amén, que Dios está, que el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no sea real o que Dios no es. Él es, Él está, aunque no lo veamos, amén. Y vimos entonces que los atributos que no son cualidades, vamos a ir colocando la atención a esto, hermano, y a ir ubicando bien nuestro oído, porque aquí escuchamos a un predicador hace poquito hablar, decir que los atributos de Dios son cualidades, y eso no es cierto. Voy a explicarle por qué no es cierto. Normalmente dentro de lo nuestro, un atributo es algo positivo en alguien. Las cualidades encierran lo positivo y encierran lo negativo de alguien, porque no solamente es lo positivo, también es lo negativo. Pero cuando hablamos de los atributos de Dios, los atributos son las perfecciones que muestran lo que Dios no que tiene, sino que Dios es. En otras palabras, los atributos son Dios mismo. Dios mismo, ¿sí? Entonces, por eso usted mira que Él es infinito, mira que Él es infalible, mira que Él es inmutable, mira que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es sempiterno, siempre eterno, que Él es insondable, no se puede medir ni penetrar en Él. Él es supremo, no tiene otro superior. Él es inefable, Él es sublime, Él es inescrutable, Él es majestuoso, Él es inmortal, Él es supereminente, Él es supremo rey, Él es magnificente, Él es excelso, Él es augusto, es inmutable, preexistente, formidable,
uno no entiende por qué predicadores te dicen que se me acabó lo que hay que predicar. Mire esto. Mire todo esto. Yo creo que aquí vamos a pasar toda la vida hablando de esto. Solo de sus atributos que son incomunicables. ¿Sí? Muy bien. Pero aquí lo quiero concentraditos, porque viene algo que sí es bueno que lo tengamos claro, que marca la diferencia entre lo que creemos nosotros como iglesia y lo que creen otros. ¿Sí? Entonces, nosotros seguimos creyendo, porque estábamos viendo uno de los atributos. ¿Cuál empezamos a ver? Que Dios es ¿qué? Inmutable. ¿Sí? Que Dios es inmutable. ¿Que es inmutable en qué? Él es inmutable en su esencia, Él es inalterable en su ser, Él es inalterable en sus perfecciones, es inalterable en sus propósitos y es inalterable en sus promesas. Lo que dice, lo cumple. ¿Sí es así? Ahora le lanzo esta. ¿Se arrepiente Dios? A ver los pensadores aquí, los estudiosos, los profesionales de la Biblia y los profesionales seculares. Yo quiero que usted piense, por favor, porque de aquí depende la diferencia, hermano. Nosotros no hemos todavía dimensionado. Yo he escuchado aquí predicadores que dicen ser pentecostales, pero no lo son, porque su doctrina, lo que están diciendo, dicen otra cosa totalmente distinta. Yo pregunto esta mañana, ¿Dios se puede arrepentir? Y le pregunto, ¿cómo conjuga usted un Dios que se arrepiente cuando Dios es inmutable y no se mueve? Y lo que dice lo ejecuta. ¿Sí? Aquí, por favor. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que Él es inmutable en su esencia. ¿Cierto que sí? Malaquías 3:6, escúchame que no te di estos textos presumidos. Malaquías, o del domingo pasado, Malaquías 3:6. Malaquías 3:6, hablando de que Dios es inmutable, no se mueve en su esencia. Miren lo que dice acá. Porque yo Jehová, ¿qué cosa? Léalo por favor. Por favor, mírenlo y léalo. Por favor. Porque yo Jehová, ¿qué cosa? No cambio. Y si Dios no cambia, ¿cómo conjugamos? Que hoy le dice a Ezequías que se muere y al segundo le dice que no. Hagan la fila. La fila. Venga, no le tan rápido. Aquí. Porque yo Jehová no cambio. Quiere decir que Dios, en su esencia, Él no se mueve. ¿Nosotros nos movemos? ¿Por qué se mueve usted en sus decisiones? Son dos razones por las que nos podemos mover. La primera es porque yo no puedo tener control sobre el futuro y no sé lo que puede venir allá. De hecho, tú arrancas o inicias una carrera y me meto a estudiar. Yo empecé 7 ingenierías. Pero qué cosa más terrible las ingenierías. Es una cosa mortal y demoledora con las matemáticas. Y en el camino dije, esto no es lo mío. ¿Me moví yo? ¿Por qué? Yo no puedo prever hacia allá. Uno, y no tengo el poder tampoco, pero el Dios que lo conoce todo, ¿sí? Que lo que mira aquí, lo mira allá. ¿Sí? Él
no cambia. Ojo aquí, Dios en su esencia no cambia. Imaginen nosotros con un Dios al estilo camaleón. Al son de que me tocan me muevo. Entonces me pongo a café en estas circunstancias, pero me pongo verdes bajo esta. O que te diga ahorita a ti, te bendigo ahora y me diga, te quito la bendición. Eso es lo que hace ser Dios Dios. Porque si no fuera un humano, los cambiantes somos nosotros. Pero Dios no cambia. ¿Lo dice el texto o no lo dice? Ahí está diciendo, porque yo Jehová no cambio. Y la razón, el único que puede decir lo que dice Éxodo 3:14, es lo mejor que está dentro del tema pasado, Éxodo 3:14, el único que puede decir yo soy el que soy, solo es Él. Dice yo soy el que soy, ya estamos viendo los lunes aquí, que identifica el ser de Dios. Ese yo soy el que soy es el que existe por sí mismo, y obvio que si existe por sí mismo, ¿qué está fuera de Él? Solamente lo dice. Yo soy el que soy. En su esencia Dios es, escucha aquí, inmutable, no cambia, no se mueve. En sus atributos, los que conocemos nosotros por revelación de Él, hemos visto por la Biblia que Dios en sus atributos, Él también es inmutable. Imagínese usted un Dios que crezca en poder o disminuya en poder o decrezca en poder. Que hoy tenga un poder y mañana tenga otro más poquitico, pero dentro de 15 días aumente otro poquito. Dios en sus atributos no decrece. Es el todopoderoso cuando, ayer, hoy. Y miren que estos temas van conectando uno con el otro. Obviamente que si Él no decrece en poder, su omnipotencia, que es uno de sus atributos, el único que puede decirle a una matriz que ya no puede funcionar, una anciana que ya no puede funcionar, que no pasó su ciclo hace rato y que ya está para irse al hueco, y el único que le puede decir usted va a cargar a un muchacho es Él. Así que nosotros no estamos aquí reunidos esta mañana para ver el que está al lado. Ni nos interesa saber hasta dónde está su falda. Ese es tu problema con Dios. Ni cómo viniste al culto, si estás charlando, no, ese será tu problema con Dios. Aquí hemos venido porque estamos exaltando al gran Dios. Y el ciclo de eso fue ahorita. Amén. Entonces, el único que puede decir que es santo y que su santidad no se mancilla es Él. Él no es santo ahora y mañana es menos santo. No. Él es santo en su esencia como tal y seguirá siendo ¿qué? Te digo, ¿no? Te digo si crecemos o decrecemos. Sus atributos incomunicables no se mueven. No se mueve. No se mueve. Seguirá siendo el mismo. Amén. Pero ojo aquí para que entendamos lo que viene. No solamente en Dios hay atributos que son incomunicables. Hay otros que son comunicables, pero que forman parte también de lo que Dios es. No de lo que tiene, sino de lo que Dios es. Esos atributos que son comunicables los transmite al hombre. ¿Aquí hay gente que tiene la capacidad de amar?
Y por eso yo se lo digo, usted no nace amando. Pero cuando usted dice, yo a esa mujer la amo, y tiene por ella un novio que la acaba de conocer, usted bájese de ese palo, que no es así. Eso no es cierto. Usted puede estar enamorado, y podrá gustarle el pelo, y cómo lo mueve, y cómo camina, y la cara, y los ojitos, y lo demás, pero el concepto de amor es otra cosa. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo participó de una imagen y semejanza. Y ya vimos aquí que no es, no hemos visto aquí la imagen, pero no hemos visto. Que no es un concepto físico. Porque ¿qué imagen le hago yo a un ser que es invisible, incorpóreo o aforme, que no puedo dibujarlo? Por eso, si algo aborrece Dios es la idolatría. Ojo con la idolatría. ¿Cómo me atrevo yo a dibujar a Dios? No es posible. Entonces la imagen y semejanza no es física, es la participación de Dios al hombre cuando lo crea. Pero cuando Dios creó al hombre, sopló en él un aliento, pero también transmite una imagen, dona en él de lo que él es. Ahí aparecen los atributos entonces que son morales o que son comunicables. ¿Cuáles? Sus atributos de misericordia. Dios es piadoso. Amén. Y al mismo tiempo es omnipotente. Amén. Ojo aquí. Es omnipotente, pero también es piadoso. Quiere decir que los atributos incomunicables de Dios y los atributos comunicables de Dios, entre ellos no riñen. Es esto, pero también es. Y si no fuera así, hermano, apague y vamos, que no estuviera por ninguno. Nadie, aquí no hay a nadie. Dios, en su misericordia, es bondadoso. Ahora le pregunto, ¿yo puedo ser bondadoso? ¿O no? Claro, porque ese me lo participa a mí. Amén. Dios es amor. ¿Sí? ¿Yo puedo también amar? Sí, porque ese me lo participa Dios a mí. Amén. Él es tierno. ¿De dónde sacaste tú la ternura? ¿De dónde la sacaste? Pregúntate de dónde sacaste la ternura. Si detrás de eso no está el Dios que te hizo con la capacidad de ser tierno. Amén, amén. Que el ser humano en el transcurso de la vida de los psicólogos, ¿viene verdad? ¿Viene verdad, Ana? Psicóloga. Que en el transcurso de la vida se rompen muchas cosas porque tenemos marcajes de vida. Y entonces me levanto al lado de alguien que solamente me dio desprecio, situaciones complicadas, y entonces tú escuchas decir que yo no soy capaz ni siquiera de decirle te amo. ¿Pero por qué? Porque tiene un marcaje de vida. Pero él tiene la capacidad de voltear eso. Porque eso lo podemos hacer. Es que nunca me dice una palabra bonita, que su padre solamente le daba como un palo. Pero tiene la capacidad de reaccionar. Amén. Dios es clemente. ¿Sí es clemente? Ah, yo puedo ser clemente. Dios es benigno, es decir, piadoso, amable. Claro. Yo puedo también llegar a serlo, ¿cierto? No en el orden de él, pero él me lo participó. Y ojo a los que vienen, esto es de justicia. ¿Dios es recto? Claro, yo puedo ser recto. Y ojo que en nosotros hay muchas veces disfunciones. Es decir, a ver, hay gente que puede ser recta en la iglesia. Y en la Biblia usted ve ejemplos de gente recta, pero sin misericordia. El muchacho rico era un muchacho recto. Y usted lo analiza, usted dice, hombre, guarda los mandamientos. Y dice, todos los he guardado. ¿Desde dónde? Le pregunto, ¿era recto? Claro. ¿Pero qué le faltaba? No, y misericordia. Entonces era recto, pero le faltaba ¿qué? Misericordia. Pero me pregunto, ¿Dios es recto en sí y es misericordioso en sí?
dependemos absolutamente de Dios. Hermano, aquí tenemos que tener claro, aquí el único autosuficiente en sí mismo es Dios. Los demás somos dependientes. Y dependemos. ¿Cuándo dependemos? Siempre. No es que dependiste ayer y no. El día que un predicador se pare aquí creyendo que es autosuficiente será el final. Dependimos ayer, dependemos hoy, dependeremos mañana y dependeremos en 20 años o 30 porque seguimos dependiendo del mismo. Amén. Él es justo. Ojo con este. Con este hablé aquí. ¿Él es justo? Le pregunto. ¿Es justo o no es justo? Ajá. Él no tuerce la razón. Por eso el juicio de Dios será un juicio inequívoco. El día que estemos delante de Él será un juicio inequívoco. No hay manera de buscar que puede ser el mejor abogado del mundo, el que sepa manejar esto aquí y torcer de pronto la ley o algo aquí, pero frente al que no se puede, no se puede. Yo lo que dice Romanos 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Eso no es que me dijeron, que me contaron, no. Él lo sabe absolutamente todo. Todo. Así que el tiempo de correr a la misericordia es este. Porque ojo que también es el fuego consumidor. Bien. Él es santo, puro, podemos serlo. Sus atributos de humildad, mansedumbre, claro, no hay otro como Él. Pero Él dice, aprendan de mí. ¿Que soy qué? Pues yo participo de eso al hombre, Él lo participó. La humildad, la sinceridad, la franqueza. Amén. La fidelidad, los atributos de verdad, su fidelidad y su veracidad. Es decir, los atributos de Dios incomunicables no riñen con los atributos que Él comunica, porque hacen parte del mismo ser. ¿Cuál ser? Dios. Entonces, oído aquí. Oído aquí. Cuando hablamos del arrepentimiento, ¿por qué se arrepiente el hombre? ¿Por qué te arrepientes tú? El nahat de arrepentir, que es la raíz, arrepentirse, ¿por qué se arrepiente el hombre? Hagamos un ejercicio. A ver, hermanita Consuelo, ¿usted por qué se arrepiente? No hay otra. El arrepentimiento humano nace de que somos pecadores y listo. Ahí no hay más nada que hacer. ¿Qué somos? Pecadores. Pues le pregunto, ¿se arrepiente Dios? Quiere decir entonces que una cosa es el sentido del arrepentimiento del hombre y otra cosa es el sentido del arrepentimiento de Dios, porque Dios es impecable. ¿Tiene que arrepentir entonces Dios? Pues yo entiendo que ahí se arrepiente, vuelve a ver. Porque el arrepentimiento nuestro es por esa esencia. Pero el Dios que es impecable. Entonces, volvemos a decir que es importantísimo entender la etimología de las palabras para no ir a acomodarle a Dios lo que no hay que acomodarle. Entonces, cuando la Biblia habla del arrepentimiento de Dios, porque habla del arrepentimiento, mire usted, conjuga entonces primero de Samuel capítulo 15 y el verso 29, los quiero concentrados. Además, el que es la gloria de Israel, que es el mismo Dios nuestro, no mentirá, ni, porque no es hombre, ¿para qué? Entonces, ¿en qué sentido es que Dios se arrepiente? Ojo acá, ¿sí? Números 23, el verso
Y 19. Dios no es hombre para que mienta. Es decir, que los humanos mentimos. Así que, hermano, vea, yo sí quiero que seamos sinceros. Uno de los errores que tenemos es no entender realmente lo que somos. Es que jugamos a ser más santos que Dios o a ser más justos que Dios y somos muy buenos para dar dedo. Pero hay que ponerle cuidado a eso, porque podemos estrellarnos, podemos meternos en problemas. Hay veces que es mejor que nos quedemos calladitos, porque como estamos vestidos de humanidad, en cualquier momento nos llevamos sorpresas. Porque los humanos, ya, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay un punto ahí. Mire cómo arranca. Él dijo y no hará. Le pregunto, ¿él dijo y no hará? ¿Lo hace o no lo hace? Lo hace. ¿Habló y no ejecutará? ¿Ejecuta? Claro que sí. Claro. Génesis capítulo 6, versos 5 y verso 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová, ¿de qué? Y el mismo texto dice en qué sentido es que Dios se arrepiente. Y le dolió en su corazón. El arrepentimiento de Dios no es un arrepentimiento en cuanto a lo que él pecó o ese tipo de cosas, no. Es lo que él se duele. Ese naham de ahí es, o el metaío del Nuevo Testamento es, se dolió Dios en su corazón. ¿De qué? De que el hombre debió de haber escogido esto, pero escogió esto. Pero él no se mueve. Y vuelve la palabra y entonces el descanso de Dios. ¿Que descansó Dios? Es que Dios no descansa como descansamos nosotros. No. Dios no hace eso. ¿Sí? ¿O sí? Ese descanso ya es cesar. Entonces, ojo aquí, a lo que viene aquí. Aparece en ese orden de ideas. Oye, que si Dios desea darse a conocer a su pueblo, ¿el hombre se sube en la posición de Dios o Dios se baja a la posición del hombre? Bueno, vamos bien. Eso quiere decir que Dios se baja a la posición mía para que yo lo entienda en los términos humanos donde yo lo puedo entender. Pues ¿qué tal que yo jugara en el campo de Él para mí? Yo quedaría así. ¿Qué? Entonces Él se baja. Mira lo que es Dios. El Dios bíblico, el nuestro. Un Dios que es inmensurable. Todos los judíos que están aquí se baja a la condición suya. Como que dice, venga, entiéndame un poquito. Es imposible que usted en su mente finita me entienda, pero yo me bajo hasta allá para que usted me entienda un poquito lo que soy yo, para que se apropie de eso que yo soy, para la bendición suya. ¿Sí me la cogió? Porque los atributos de Dios, ¿para quién son? Dios es lo que es. Dios es omnipotente. Sí, claro, eso es lo que es Él. Pero Dios es omnipotente. Está diciendo, mire, yo soy omnipotente, pero me bajo para que me entienda que yo soy omnipotente y pida que puedo defenderme de la tierra. Eso fue lo que hizo Josué. Ojo con eso. Entonces, ¿cómo se baja? Es como Jesús. Jesús pudo haber hablado en un lenguaje alto al pueblo, pero querían entender eso. ¿Hasta dónde se bajó Jesús? Yo no mira el lenguaje de Jesús, pero unas parábolas. Que las vamos a ver, ¿no? Las parábolas, se bajó hasta allá. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue. Y él le colocó a mirar el samaritano, ¿qué pasaba? La vivencia de ellos estaban interesados en eso. Y la higuera que estaba allá, ellos sabían eso. Se bajó
hasta donde ellos podían ¿qué? Entender. Entonces en ese orden de ideas Dios se baja, la palabra arrepentirse, Dios se baja a utilizar un lenguaje que se llama antropomorfismos. Los antropomorfismos son antropos, hombre, morfe, formas. Dios se baja al nivel del hombre para que el hombre lo entienda. Por eso en la Biblia aparece Dios con boca. Y la boca de Jehová lo dijo, pero Dios no tiene boca. ¿Qué utilizó? Los ojos de Jehová, pero Jehová no tiene ojos. Pero el hombre sí. Y va a entender eso en su lenguaje. Los oídos de él claman los justos y Jehová los ¿qué? ¿Y con qué los oídos no tiene oídos? Utilizando una figura antropomórfica para bajarse, para que usted sepa que yo con él le hablo a ella y ella me entiende porque tiene oído. Entonces, mire, me estoy bajando para que me entienda usted una cosa clarita y sencilla. Que aunque yo soy lo que soy, yo puedo escucharte. Pues se baja esa condición para que podamos entenderlo. El arrepentimiento de Dios no es un arrepentimiento en el sentido que se está mirando, ¿sí? Ahora póngale cuidado a esto que viene aquí tan rico. Hay una cosa en la que Dios sí cambia y se mueve. Porque si no fuera así, ¿cómo conjugaríamos la justicia de Dios con sus decretos? ¿Cómo conjugar algo que Dios dice, sí, con su justicia? No me duerma, está muy joven. Con su justicia. ¿Cómo conjugar eso? ¿Cómo? Concentraditos aquí. Dios le dijo a Jonás: Jonás, se me va a ir a Nínive y me va a pregonar en Nínive que dentro de 40 días Nínive va a ser destruido. Jonás, se lo está diciendo el Dios que no se mueve. O lo destruyo o lo destruyo. Le pregunto, ¿obedeció Jonás? Le pregunto, ¿obedeció Jonás? No. ¿Por qué Jonás no obedeció? A ver los predicadores. ¿Por qué? ¿Dice la Biblia por qué Jonás no fue? ¿Sí? ¿O no dice nada? Ojo pues que vamos a conjugar la inmutabilidad de Dios con otro atributo incomunicable, con la justicia. Miren acá. Inmutabilidad y justicia. ¿Son del mismo? ¿Puede ejecutar este? ¿Y puede ejecutar esta? ¿Ah? Entonces Dios le dice a Jonás: vete. Yo le digo: no, un momentito, hermano, yo no le camino a eso. Yo para no voy. Y no fue. Porque la voluntad del hombre es, ojo aquí, libre en el sentido de que puede elegir. Yo no voy. Yo no voy, yo no voy, no voy. ¿Para dónde no voy? Voy para atrás, puta parte. ¿Qué cuento decirle a esa gente que arrepienta? Un momentico, bueno. Pero comienza el mar a moverse. Y la gente desesperada. Ya que es hueso por un lado y por otro lado. Hasta que el hombre entendió: no, detrás de esto está el inmutable. Él dijo que bueno, y dijo: voy. Y cuando menos pensó el hombre, dijo: bueno, el problema aquí soy yo. Al agua se fue el hombre. Y cuando estaba en el agua, ya en el mente del pez, dijo: bueno, no, ahora sí, no, tranquilo, Dios, no me preocupe, no, yo voy, hermano, tranquilo, no voy. Sáquenme este pez, imaginen en un pez. Que no pensará uno. ¿Ah? Y ahí estaba, digo: no, yo, yo voy. Y ojo aquí. Y el hombre se fue y empezó a ¿qué? A predicar. ¿Qué decía? Ojo que
esto es sencillo. ¿Qué decía él? Vea, dentro de 40 días Nínive será destruido. Y empezó por aquí. Vea, 40 días para ser destruido. Vea, oiga, 40 días para ser destruido. Ahora, cuando usted afuera, simplemente diga a la gente, Cristo lo ama y lo quiere salvar. No le diga más nada. Cristo lo ama, lo quiere salvar. Él es el perdonador. Y miren a mí que me cambió. Y listo, no le diga más nada. Que el resto lo hace él. Y empezó. Y le dijo a este. Y se metió donde el rey. Dijo, oiga, rey, le tengo una noticia, mijo. ¿Qué pasa? Dentro de 40 días usted vea. ¿Quién mandó esa razón? Él lo mandó. ¿Cómo? No está así. ¿Qué hizo el rey? ¿Y qué hizo la gente? La Biblia dice que toda esa gente que se arrepintió, desde el rey hasta los nobles, los niños, las mujeres y hasta el ganado pudieron ayudar. Todo el mundo se va a poner en un estado. Yo le pregunto, ¿cambió el hombre o cambió Dios? Ojo aquí que le quiero conectar esto con el martes. Hay una manera de que usted consiga muchas cosas. Como si usted quisiera conseguir hay mujeres que dicen, es que yo, y una vez le digo, hay cosas que uno puede lograr en otro. Usted con su esposa sabe que no, eso de levecitos y todo, o tenga con ella o con él una buena relación, el matrimonio no es sexo. Y una vez le advierto eso. Eso no es por ahí. Eso es una cosa que va. Eso es una cosa que va a ir, pero eso no es excelente. No hay cosa mejor que una excelente esposa con un excelente comportamiento. Esa mujer pida lo que quiera que ese hombre le da lo que sea. Y eso no es porque usted le dé otra cosa. Porque el comportamiento se lo ha ganado, o viceversa del hombre, de esa mujer. Y ese pueblo se arrepintió todo. Dios estando dicho, voy a castigar. Pero ese pueblo se movió. Y se movió en masa, todo completico. Le pregunto, ¿cómo conjugar, o aquí, la inmutabilidad de Dios cuando dijo, lo voy a castigar, y cómo conjugarlo con la justicia de Él cuando ve que el pueblo se vuelve? Si le suelta el juicio, ¿dónde queda su justicia? Le pregunto, si el pueblo no cambia, Dios le derrama el guarapazo. No, hijo se lo chupa a mí. No se mueve Dios. Es el hombre el que puede moverse. Y al moverse toca la justicia de Dios o toca su misericordia para volver. Eso es una cosa inmensa esta mañana. Es decir, que yo puedo en esos atributos tocar el sentimiento de Dios y que su voluntad se vuelva hacia mí y reciba la bendición de Dios. Alguien grite gloria a Dios. Él hoy me mira. Esto no es cargando la Biblia. Es que tenemos que saber mover a Dios porque Dios es sentimental. ¿O no? Y póngame por favor el capítulo 4 de Jonás para que usted entienda por qué Jonás no quiso ir. Mire, vea. Pero Jonás, verso primero, se apesadumbró en extremo y se enojó. Verso 2, cuando no vino el juicio, y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? ¿Y qué es lo que él decía para él? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tanto en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Podemos mover a Dios cuando nos humillamos en su presencia.
pero estamos diciendo que Dios se conduele del hombre. Y si no, dejaría de ser Dios. Por eso esta mañana cualquier cosa puede pasar aquí. Y se puede compadecer del amigo que vino al culto con una enfermedad terminal esta mañana. Se puede compadecer de él que está aquí. Se puede compadecer de ella. De hecho ya se compadeció. El estar aquí es su compasión. Yo le pregunto, ¿conocía Jonás a Dios? Y mire cuántos años está Jonás atrás. Yo le pregunto, ¿cómo es posible que tú estás tantos años posterior? Jonás no sabía que era una teofanía. Jonás no sabía que era un antropólogo. No sabía nada de eso. Solamente sabía que se podía mover. Le pregunto esta mañana, ¿de qué nos hemos olvidado nosotros? Miren acá. Nos hemos olvidado de esto, ¿La cogió uno? Grite gloria a Dios. Otra vez grite gloria. Ojo con el lenguaje de las lágrimas. Tema del martes. Ojo con el lenguaje del quebrantamiento. Ojo con el lenguaje de la humillación. ¿Cómo le pongo verguido a Dios que lo puede todo? No, a Dios no le caminamos así, hermano. ¿Dónde saco mi corbata? Eso no vale nada. A Dios se le camina de rodillas. Tú le caminas a Dios de rodillas y cambiarán muchas cosas en tu vida y en la mía. Ese lenguaje lo perdimos hace rato. Vamos a ver qué estamos en el lenguaje del WhatsApp, en el WhatsApp, en el lenguaje de la cantidad de cosas, del tiempo frente al celular, a la pornografía, a tantas cosas, y queremos mover a Dios. Bajémonos de ese palo. Por ahí no es la cosa. Ese lenguaje no lo entiende Dios. Para nada. Y Dios le dijo a Ezequías, mi hijo, te vas a morir. Y el profeta llegó sin misericordia y le dijo, compañero rey, te vas a morir. Y el hombre estaba tan mal en esa cama que mi aliento estuvo de bajarse. Y era la voz de Dios, del inmutable, voy a morir. ¿Pero qué hizo el hombre? Desde su posición de qué? De integridad. Porque si usted lee los textos, usted se da cuenta que ve a un hombre íntegro. Y comenzó a hablar de su integridad. Le dijo, no, miren, yo le he hecho esto, yo estoy manejado así, y usted es un Dios de verdad, y mire esto, mire esto, y mire esto, y mire esto. Tocó su justicia y su veracidad, y eso es cierto. Por eso, hermano, es rico pedirle a Dios desde una posición que Dios diga, sí, Señor. Ese hombre tiene dificultades, tiene falencias, pero lucha y lucha y lucha. No va a ser bien, porque hay creyentes que con cualquier cosita, ¡ay, es que soy tan débil! Y hágale con eso. Y pídale perdón a Dios y hágale de rodillas. No, hermano, vámonos serios. Por ahí no es. Y bueno, yo sé que ese hombre, esa mujer, tiene sus dificultades, pero está en este camino de perfección. Me ama con todo el corazón. No me cambia por nada. Se viene. Venga lo que venga. Estos días es una lección. Hermano, vea, me llegó una visita a la casa. Entonces dijo ese hermano, no, esto, bueno, Dios le bendiga, mucho gusto. Querida, ¿cómo estás? Te queda aquí, no voy para el culto. Otro se queda ahí haciéndole el culto a la visita. Ay, querida, ¿cómo estás? ¿Y para dónde vas? ¿Y cómo fuiste? Y yo, no, me esperan aquí, me voy a adorar a Dios y luego los atiendo.
Dígale al que está a su lado. Si mi pueblo se humilla. Yo estaba visitando al nieto del hermano Jaime. Ahí está tu niña. ¿Tiene dónde va el hermano? ¿Ya está la niña? Con el bebecito. Estaba visitando allá en la casita donde está la finquita. Y la niña empezó a llorar. Y preguntamos, ¿será que tiene hambre? Digo, no, ya comió. ¿Será que le duele algo? No, no le duele nada. Y yo le dije, ¿será que el calor la está golpeando? Y está sofocadita. La niña estaba llorando y estaba llamando la atención. ¿A quién? Al papá y a la mamá que están ahí con su llanto para que ellas reaccionaran. Porque las lágrimas, algo tan sencillo que vemos en el mate, como una lágrima. ¿Qué es una lágrima? ¿Qué es una lágrima? Y una lágrima desde una posición de integridad mueve a Dios. Hágame eso pues. Dios. Hágame eso. ¿Y usted? Y claro, la mamá hizo lo que tenía que hacer. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Por eso lo que el texto dice es tan claro. Si yo le invierto a Dios, ¿pensará Dios en mí? ¿Ah? Es que esto de ir al culto, hermano, no es una tradición cultera. No. Dios ya esta mañana calificó los exámenes del culto. Créanme que Dios ya sabe que aquí hay gente que está con 5 en los velos dominical y otros con 4, con 3 o con 2, porque vino y se durmió en el culto. Otro vino y empezó a conversar, se paró allá en la entrada y habló y hizo montón allá. Y después ya se sentó aquí un momentico. Dios te bendigo, te bendiga. Se paró y ni siquiera movió las manos. Pero hay otro que vino y lo adoró con el alma. ¡Esta persona cuando clame! ¡Dios ama a Dios! ¡Otro! ¿Qué cuento de organeta en un momento determinado? Eso es secundario. Adornan un culto, pero el culto lo hago yo para Dios. Y si vengo y levanto mis manos y paso por esa puerta, Dios te bendiga, y paso y me arrodillo y alguien me pone a comer, un momentico que estoy hablando con el rey, y ahí me humillo y me quebranto y levanto mis manos y digo, Señor, aquí viene el mismo que vino hace 8 días, lleno de problemas, de dificultades, mi Dios. ¡Oh, te he ofendido esta semana! Pero aquí estoy persistiendo, que dependo de ti, mi Dios. Tú eres clemente y misericordioso. Inclina tu voluntad hacia mi vida y mi necesidad. Necesitamos una iglesia que cambiemos el celular por la Biblia. Ese es un medio normal, pero no se esclavice de eso, porque cuando nos esclavizamos de algo se nos complica la vida. Necesitamos una iglesia menos en el WhatsApp. Oye, esto como está de complicado ahora, por Dios bendito. Vea, muchacha, no se me enamore por una chatarra de esas. Y te diga, ay, que estoy tragada de este porte. ¿Qué es eso, por Dios? Es difícil a uno entender a otro que lo ve. Ahora por ahí bien lejos. Pero lo que le pasó ayer de estos días. Usted prende el celular, se maquilla y todo. Y dijo, no, qué ojo, qué bueno. Y entonces le dijo el otro allá al otro lado, por allá, venga, quiero conocerla, yo la conozco. Y cuando llegó allá le dijo, usted es una mujer. Devuélvase, mía, porque no me gustó. ¿Ese es el hombre? Yo le pregunto esta mañana, si
nos hundimos en Cristo. Y usted está hundido en Él. Vean, en otras palabras, si no quebramos el cántaro, no vendrá avivamiento. Amén. ¿Cómo así que el cántaro? Allá estaba José con una cantidad de gente para conquistar los madianitas, creo que eran los que estaban ahí, para conquistarlos. Era poca gente. Le dijo, no, hay poca gente, no la necesito yo. Y vi una reducción, y digo, con ese poquito, que lo tengo, no necesito más. Pero cuando llegó el momento, lo que Dios fue quebrar sus cántaros. Y cuando quebraron los cántaros, ese es tipo de la vida del ser humano. Cuando yo me quebranto ante Dios, cuando yo me humillo ante Dios, cuando yo entiendo que Él es omnipotente, omnisciente, que lo puede todo, y yo estoy abajo y clamo, ese Dios suelta su misericordia. Es lo que dice el texto, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo. Mire, poquita cosa es morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted entiende eso? ¿Qué es morar bajo la sombra del que lo puede todo? Morar bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Si alguien está interesado en tu vida y en mi vida, es el diablo. Pero Él te librará del lazo del cazador. Ojo, porque vamos a ver que hay gente con la que Dios está airada. Y en vez de librarlo, le mete un empujón para que caiga el hueco. Y lo dice la Biblia. Hay del hombre con el que Dios está airado. Lo tira en los brazos de la mujer extraña. Pero el que se humilla, el que se mete en Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dile a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y es lo que dice, con sus plumas. Mire que antropomorfismo tan lindo. Dios no tiene plumas, pero es la figura de cobertura de su omnipotencia. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas. Como la gallina cueca a sus pollitos, en la relación del creyente con el Dios que ama. Y ahí va la gallina cueca con sus pollitos. Uno, ahí va. Y feliz ahí. Utilicemos el término felicidad porque no razonan, pero hablemos un poquito distinto de ellos. Ahí va con él. Si pudiera hablar y razonar, diría, esos pollitos están contentos, pero yo voy al frente de ellos. Y están seguros aunque no saben nada. Y cuando viene el peligro, mis ojos lo vieron, no es un tipo de finca. Cuando ella cogía esos pollitos de ronería, aquí vamos. Y se rizaba así de coge plumitas aquí. Y quedaba el pellejo pelado ahí. Pero los pollitos estaban ahí todos ahí cubritos. Ahí cubritos. Como que dice, tóquenme a mí si el macho. ¿Ah? Lo que está diciendo es Dios. El que se mete contigo se meterá con el Dios omnipotente. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que viva Cristo esta mañana. Alguien grite gloria a Dios. Se acabó el aplauso para el rey. Ese aplauso al rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La propuesta esta mañana. ¿Queremos que la voluntad de Dios se mueva hacia mí?
Levante la mano y diga: yo necesito que esa voluntad se mueva. Aunque Él es inmovible, pero necesito meterme por aquí, por la misericordia, por su justicia, por el clamor, por el lenguaje de las lágrimas. Señor, si tú quieres, inclínala para mi vida. ¿Dónde está el secreto? Perdimos el altar. Ese fue el que se perdió. Levante la mano a alguien aquí que le tocó estar conmigo arriba del hermano Ignacio. Le pregunto, ¿eso ya era así como aquí? ¿O era un rancho viejo? Era eso. Y tierra. Y usted pasaba y llegaba. Y el problema no era eso, no, usted se tiraba ahí. En medio de ese tierrero ahí se tiraba usted. Allá. Vestido nuevo, viejo, lo que sea, allá se tiraba usted. Y en esa posición de humillación se pueden conseguir grandes cosas. Queremos que Dios se mueva hacia mí. Serán las rodillas las que marcarán la diferencia. Soltemos el WhatsApp, soltemos el celular, soltemos el Face. Es el resultado de familias destruidas, jóvenes esclavizados, pornografía, desnudez, una cantidad de cosas. Creyentes que han tocado el piso de la bajeza, porque sus propios cuerpos los exhiben a través de una pantalla de esas, porque se perdió el sentido de lo que somos. Pero los hijos de Dios aborrecemos lo malo y penetramos en la justicia de Dios para el día malo, ojo aquí, para que en el día del momento difícil, en el día del conflicto, tener por lo menos la boca para decir: Señor, no seré el mejor de todos. Y me uno al apóstol Pablo, diciendo: el más pequeñito entre todos, Señor, yo sí sé. Pero una cosa sé: tú eres grande en misericordia, que te condueles, que eres sensible al clamor de un hombre o una mujer a los pies de Cristo. ¿A alguien aquí esta mañana le gustaría volver al quebrantamiento? Volver a la humillación, volver al ayuno, volver al altar, volver al piso ahí, decirle: Señor, aquí estoy, no me muevo. Ese problema es muy grande, pero no me muevo. Esa angustia es difícil.